Ya comienza Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Buenas tardes, ¿cómo están? En nuestro encuentro habitual aquí de los días lunes, nuestros temas, esta vez para abordar, la verdad que un tema que bueno, estamos como muy interesados todos, ¿no? Muy Hola picante. Carlos. ¿Cómo estás, Susana? Muy picante el tema. Para sí. todos. Sí, la verdad que todavía hay repercusiones, memes, de todo tipo de repercusiones de lo que sucedió anoche con el debate presidencial, histórico por cierto, desde la Universidad de Santiago del Estero. Porque bueno, estamos en un año electoral y se empiezan a definir muchas cosas. Vos sabés que yo tenía la sensación de que como que no estaba instalada todavía, pero he visto tantos comentarios, tanta gente que habitualmente no comenta de política. Entonces, bueno, quiere decir que han estado mirando el debate, han escuchado a los candidatos y candidatas. Bueno, y eso está muy bueno porque son más elementos para poder elegir. Un debate que me parece que no tuvo una pirotecnia que quizás por ahí esperábamos o que pensabas que podía haber de discusiones o de gritos, sino que estuvo más bien moderado. Muy moderado. Muy atado a un guión, sí. Supongo que los asesores atrás trabajando a full. Seguramente, alguno habrá estado más nervioso que otro, me imagino. Exactamente, digo porque hace poquito vimos uno de candidatos a jefe de la ciudad de Buenos Aires que fue bueno, tremendo. Sí, ese si bien es otra cosa, digo, por un canal privado, pero no tuvo la pirotecnia que quizás a lo mejor se puede dar en el próximo. En el próximo, hay que estar atentos ahí. Bueno, pero para analizarlo desde aristas un poco más especializadas que lo que podemos aportar nosotros, tenemos 3 invitados de lujo. De lujo. Oscar Rivero, politólogo, docente de nuestra casa, escritor también. Gracias por estar. Muchas gracias por invitarme. Micrófono. Ahí estamos. Bueno, gracias por estar, Oscar. Gabriela Simón, lingüística. Profesora, doctora en semiótica. Doctora en semiótica. Me enojan los colegas. Bueno, yo me dedico al análisis del discurso. Análisis de discurso, especialista. Sí. Gracias por estar. Y bueno, a ustedes. Muchas gracias. Bueno, y Bernardo Sánchez, gracias al aporte de Mariela Miranda por habernos indicado que teníamos a Bernardo en la universidad. La verdad que ha sido un hallazgo para nosotros. Bernardo, especialista en comunicación. Gracias, Carlos, Susana. Desde el área de comunicación vengo a compartirles mi mirada, mi aporte y, por supuesto, que construyamos un análisis de lo que vimos ayer en el debate. Bien. Bueno. ¿Coinciden con lo que dije al principio, que no estuvo la pirotecnia que quizás algunos esperaban, Oscar? Sí, obviamente. Ha sido un debate moderado, digamos. Se espera que no sea así el segundo debate. Ha sido como una exploración del terreno, una adecuación a esta técnica del debate, que no es fácil. Para quienes son candidatos es difícil. Y, por supuesto, han hecho una experiencia que creo que se va a volver a repetir en la próxima ocasión en la Universidad de Buenos Aires. Y allí se espera, sí, que tenga un juego más confrontativo, el debate más agonal, más antagónico. Por ahora ha sido moderado, han expuesto cada cual sus ideas y en el lapso de réplicas, allí medio como que ingresaron en un área más polémica, pero como eran muy cortos los tiempos, no se expandió esa polémica. Además, agotaron todas las réplicas rápidamente. ¿Les sorprendió eso? De que tan rápido Massa, se gastaran las réplicas. Y agotó 5, entre la primera y la segunda réplica ya se quemaron los créditos. Probablemente porque creyeron que tenían 5 por tema. Yo presumí al principio que eran 5 por tema y resulta que eran 5 a lo largo de todo el debate. Bien. O habrán pensado tal vez, bueno, esta es mi oportunidad de contestarle, después no vamos a volver sobre este tema. Claro, tuvo que ver con el bloque de economía, que fue el bloque que obviamente era el más importante, teniendo en cuenta que hay una crisis económica, teniendo en cuenta que uno de los candidatos es el ministro de Economía,
y teniendo en cuenta que otro de los candidatos, que es uno de los más votados, es economista. Razón por la cual esta temática adquirió una determinada jerarquía en relación con educación y derechos humanos, aunque también derechos humanos tuvo lo suyo, pero desde otros actores. Consecuentemente, me parece a mí que las réplicas allí se agotaron rápidamente. Tengamos en cuenta que Schiaretti también es economista. Ajá, claro, no estamos acostumbrados a ese perfil de verlo como economista Claro. Schiaretti, ¿no? Los discursos, ¿cómo los viste, Gabriela? Lo primero que me parece que habría que decir es que justamente desde mi punto de vista la falta de la palabra polémica, de lo polémico faltó porque el formato lo impide. El formato hace que el comportamiento discursivo esté bastante controlado y de esa manera bastante cuidados a quienes cuidan quien emitió ese programa. Entonces no es menor entender dónde se transmitió y por qué el formato impedía exponer a los más expuestos discursivamente, que sin duda fueron Milei y Bullrich, en el destrato al adversario, en los calificativos, en las palabras que usaron, en esta desesperación de Bullrich. Para mí, si vamos a creer en las encuestas, también podemos no creer de que ella no llega al balotaje. Entonces, la discusión era entre Milei y Massa y por eso se agota rápidamente, para mí, la intervención o el derecho a réplica de Milei y de Massa, porque cada uno de ellos va a jugar ese partido. Acá, yo y él y yo llegamos a la segunda vuelta. Mientras que lo que hacía Bullrich es tratar de imponerse, pero pudo manejar ese derecho a réplica porque tenía que llegar a donde sabía que iba a ser confrontada, que era en la educación, donde no está en el extremo del voucher, ni está en la política de educación que viene sosteniendo este gobierno, inclusiva, y tampoco está en el tema, no se ha pronunciado nunca, hasta que yo sepa, a favor del genocidio de la dictadura militar ni de los represores, pero tampoco ha dado explicaciones suficientes sobre el asesinato a Santiago. Entonces sabía que iba a ser ahí atacada y por eso para mí guarda ahí, porque ella tiene dos puntos flojos. ¿Cuáles son? Pensar que su pasado le sirve a ella para testimoniar que se puede reconciliar con su pasado a título personal, pero luego en su enunciación dice, bueno, pero también tenemos que hacer justicia con los montoneros, los guerrilleros que mataron, como si un Estado terrorista a un delito que podría haber sido juzgado en plenos procesos de garantía, fueron totalmente anulados y actuó el Estado terrorista. Entonces ella confunde y su pasado lo presenta contradictorio, como su gramática, como su lenguaje. En ella todo es confuso. También es confusa la lectura que tiene y la posición que tiene, que no es del kirchnerismo, es de un pueblo que tiene que asumir el no negacionismo y que debe entender que no hubo una guerra, que un Estado nunca puede ser terrorista, jamás, y que cuando hay un asesino y un delincuente en nombre de montoneros y guerrilleros, merece un juicio justo. No estamos diciendo que no exista, decimos que el Estado debe garantizarle un juicio justo, como el doctor Alfonsín le garantizó a Videla, Macera, etc. Hasta ahí. Bien. Bernardo, y desde la comunicación, porque convengamos que la Argentina no tenía una tradición de debate así tan mediático, ¿no? Esto es más propio de América del Norte, de Estados otros Unidos, países. concretamente. Y bueno, lo hemos tomado y adaptado. ¿Cómo lo viste desde el punto de vista de la comunicación? Me parece muy atinada, Susana, tu observación, y al respecto Mario Riorda, que es un politólogo que trabaja mucho la comunicación política, hacía esta lectura y explicaba que con el paso del tiempo y sobre todo desde que por ley se les pide a candidatos y candidatas que se presenten a debatir, se da esto de que de a poco las personas que quizás no estaban anteriormente tan interiorizadas o que tenían este descreimiento por la política y esta distancia, empiecen a verlo como un espectáculo. Si uno lo analiza, tiene características similares. Esto que explicaban anteriormente mis colegas acerca de cómo se construye los tiempos y el derecho a réplica, que es esta nueva herramienta que quizás
para el próximo debate puedan utilizarlo de una manera un poco más distribuida que como este. Creo que en este sentido de cómo se fue abriendo la posibilidad para que personas que quizás antes eran ajenas a la política y ahora están un poco más interiorizadas, hace que también tengamos que ver cómo cada candidato le buscaba hablar a su votante de nicho para reforzar ese voto, y también cómo buscaba convencer al votante indeciso que no fue a votar en las Exacto. elecciones PASO, o que quizás no estaba convencido o que incluso votó a una persona que quedó fuera de la elección general. Es decir, Ajá, ese claro. famoso voto que se tracciona, que se dé por hecho que la persona que votó a Grabois lo vota a Massa, o la persona que votó a Rodríguez Larreta votará a Bullrich. Bueno, estaba un poco también en juego eso. ¿Cómo hago para convencer a ese votante? También coincido con lo que decía Carlos al principio, de que no hubo tanto destello como se esperaba, hubo bastante moderación en el discurso por parte de las distintas personas que participaron del debate, y sobre todo observamos una mirada muy federal de Schiaretti, ubicándose en el centro, Exacto. distanciándose de Juntos por el Cambio y del espacio que actualmente representa Sergio Massa, siempre tratando de mostrar su modelo de gobierno en Córdoba. De hecho, los memes, como recién mencionabas, hacían énfasis en esto de que, bueno, ahora Córdoba es la provincia modelo por la insistencia de Schiaretti. Y después una Miriam Bregman que se mostró muy sólida, muy convencida de lo que hablaba, y también, por supuesto, buscando hablarle al votante de izquierda y sobre todo tratando de mantener ese voto en ese espacio político. Agregaría una sola cosita que me llamó muy bien la atención y que fue muy bien recibido por muchos grupos, la connotación permanente a la cuestión de género que la hizo discurso Miriam Bregman. Fue loable todo, en todo momento, con una nota final donde cuando termina un periodista del TN le pregunta, y bueno, dígame, y si gana Massa y Milei van para el balotaje, ¿usted a quién vota? Usted me está descalificando porque soy mujer y porque soy de un partido al que usted jamás adheriría. No le voy a contestar eso, se lo voy a contestar después de la primera vuelta. O sea que fue firme en que hay una posibilidad de que ese discurso al menos sea escuchado. Así que coincido con vos respecto a lo de Bregman. Bien. Iba a preguntar si les pareció que hubo alguien que ganó. Digo, porque se entera que el debate Sí. define la elección. Sí. No sé si un debate define Hay que hablar de o eso. que no hubo un ganador o alguien que perdió. A ver. Hasta si vos te Bueno. fijás, hasta desde lo que llevaba puesto cada uno, ¿no? Miriam con ese color Sí, verde sí, tan tal cual, asociado tal a la cual. lucha feminista. A la que hizo mención en varias varias oportunidades. veces, Sí, sí, bueno, Bueno, y- yo personalmente creo que no mueve el amperímetro el debate. Ujú. Coincido con muchos observadores en esta materia, en la que el debate informa, da lugar a que determinados eventuales electores indecisos puedan, a partir de esta información, decidir acerca de a quién votarían, pero en principio no modifica la estructura general del voto como se viene dando en el proceso electoral. Por lo tanto, es muy difícil que, por más capaz que sea Miriam Bregman en su exposición y o Schiaretti, etcétera, aumenten su caudal de voto. Y es muy difícil que, por más que cometa errores Milei, baje demasiado respecto del caudal de votos que aparentemente tendría, teniendo en cuenta las encuestas, porque en realidad tampoco sabemos exactamente cuál va a ser el derrotero de los votos. Pero digo, en principio es eso. Leía justamente, lo comentaba con ustedes, una columna de Durán Barba el domingo, en donde él, a partir de una experiencia de debates comparativos, porque preside una consultora que tiene mucha experiencia en distintas partes del mundo, daba estadística de que en ningún caso se habían producido estos cambios de quién va a ganar por el debate. Sí me parece a mí que cumple una función democrática el debate, porque obliga a los candidatos a exponer su programática, a exponer sus ideas y a exponerse en cuanto que sujetos en general,
para que hagamos esto, los analicemos y los debatamos. Lo que se espera es que a través de la repercusión en un encadenamiento de imágenes, sonidos y consideraciones, como dices Como recién, los memes, los TikTok, Sí, todo aquello, sí. las ironías, los sarcasmos, en fin, que circulan en las redes, de origen a ir configurando un perfil de cada uno de ellos bien nítido. Desde mi punto de vista, cada uno de ellos ha sido perfectamente cada uno de ellos. Claro. Ninguno ha fingido ser diferente, que eso me parece que es bueno. Es decir, Massa ha sido el mismo de siempre, Milei lo mismo, salvo que obviamente Milei se ha recatado un poco. Yo pensé que va a estar y ha mucho más evitado eufórico. Milei. ser No lo permite irritativo, formar, pero bueno, no lo permite. eso creo que es una virtud en cierta medida porque es un escenario distinto al del clásico en el que él suele hacer su teatralidad, su acting, pero digo, me parece que no ha dejado de ser irónico a la hora de plantear sus argumentos, ha inclinadose con perspectivas economicistas a la hora de mirar la política y ha omitido parte de su programa que todos sabemos que son aristas muy polémicas, como lo relativo a la dolarización. Claro. Sí, A sí, la dolarización lo pasó Es así verdad. en Es un que casi, segundo casi plano, que digamos. ni sobrevoló el debate, me parece. Incluso el los tema, vouchers ¿no? Tampoco los se desarrolló No, tampoco lo habló. en exceso, los sacó más bien Bullrich para replicarle, digamos, Sí. y dijo los vouchers sí ven en Ciudad de Buenos Aires, pero no en la Puna. Ahora, Massa ha dicho lo que siempre dice en varios discursos previos a este debate, en actos que han habido de campaña, ha dicho prácticamente lo mismo. Y Miriam Bregman igual, es una defensora de los derechos humanos, de las consignas feministas, crítica al oficialismo y crítica obviamente a los neoliberalismos. Y ha expresadose con absoluta capacidad, y lo propio ha hecho Schiaretti, un gobernador del interior del país que siempre ha defendido Córdoba. Algunos decían, bueno, parece que no está ubicado porque es candidato a presidente, no es candidato a gobernador de Córdoba. gobernador de Córdoba. Pero bueno, es un discurso que él pretende representar, que son partidos provinciales, que son Y el único candidato del interior que Claro. sufren el Es que lo centralismo que dice. porteño. ¿Se ha Claro. notado mucho el coacheo, Bernardo? Vos que venís del palo de la comunicación. O sea, estaban preparados, claramente se notaba que iban como con la Con su lección equipo, aprendida, obviamente, diría con su yo, equipo. ¿no? Creo que en donde más se notó fue en el cierre, estaba muy estudiado, fue muy claro, me pareció más que nada el cierre de Massa que dejó también en evidencia, en definitiva, que era el que empezaba el debate con las de perder por ser parte del gobierno actual y estar en un área como es la economía tan sensible, y sin embargo en todo momento se mostró bastante conciliador, tirándole algunos guiños, por ejemplo, a Bregman cuando le agradecía por haber votado leyes en conjunto. Sí. Dijo que va a convocar un gobierno de unidad, De ¿no? unidad. Le hizo un Schiaretti, llamado a Schiaretti todos. lo Sí, invitó sí. también. Exacto. Sí. Y a Milei, Sí, incluso. perdón, No. y bueno, y justamente cuando Milei un poco trataba de separarse, él decía que iba a estar la puerta abierta para trabajar en este gobierno de unidad. Y sobre todo creo que en donde hubo ciertas falencias fue en momentos que se la notaba muy dubitativa a Patricia Bullrich, le faltó cierta contundencia, creo que en general fue un debate bastante vacío de contenido. Recién que les mencionaba algunas lecturas de Mario Riorda, él habla de que se trabaja también mucho en estas instancias la retórica y no tanto el contenido, porque muchas personas también en esa cantidad de cifras, de números que reciben por parte de un candidato, a veces no te da tiempo de chequearlo en el Seguro, momento, sí. pero sí te convence la forma, la convicción con la que la persona habla y se muestra informada. Entonces creo que esa parte sí es la que se buscó trabajar, pero la parte de propuestas o como se mencionaba anteriormente, de poder compartir con la ciudadanía, con la sociedad argentina, esa propuesta, ese plan de gobierno estuvo bastante ausente. Sí. O sea, Gaby, no es Sí, no, solo lo que perdón. dicen, sino como lo dicen, ¿no? Claro, acá hay tres cosas que quiero retomar, porque hay una pregunta de Carlos que es muy importante, que tiene que ver con quién ganó.
hay que tener en cuenta esto porque quien se sienta a ver el debate no hace un análisis comunicacional del discurso. Sin embargo, hay una estrategia que es perversa, que es la siguiente. Hay que saber dónde está siendo emitido el programa para ver que cuando termine el programa, por un QR, la gente votaba quién ganó y misteriosamente ganó primero Milei, segunda Bullrich y tercero Massa. Entonces, ¿quién ganó? Es una pregunta tramposa en algún punto y es lúcida acá porque podemos develar esta estrategia. Esto hay que tener cuidado y decirle a las personas, a los ciudadanos y a las ciudadanas que esto no es azaroso y que una encuesta es una muestra, digamos, sesgada y no que porque ahí diga eso va a pasar eso. Eso por una parte. Por otra parte, quería decir respecto a lo discursivo que Bullrich justamente cuando dice, acá tengo el machete, tengo decisión, tengo temperamento y tengo coraje, es una declamación de palabras en las cuales entra todo y entra nada. No se pudo anclar, no pudo tener claridad, porque justamente creo que el perfil de esta candidata es el perfil de quien muestra la mano dura sin un poco lo irracional del otro candidato. Entonces puede declamar, pero no puede anclar en proyectos, no pudo hablar de proyectos concretos con nombre y apellido y cómo iba a solucionar ciertas cuestiones, a no ser en esta retórica bélica de hay que eliminar, hay que terminar con el kirchnerismo, donde creo que uno es presidente para muchas otras cosas más que para eliminar a alguien. Y lo tercero, que quiero en algún momento, cuando ustedes me lo permitan, hacer una reflexión sobre algunas de las intervenciones en el eje educación que me preocupan y que quiero compartir ya que estamos en el seno de un canal de la universidad pública. Bueno, hablemos de educación. Bueno, yo antes querría decir algo en relación a lo que dijo acá el amigo. Yo creo que sí tuvo mucho contenido. Lo que pasa que es muy rápido. No, Claro, digo, el debate. Faltó profundizar. Cuando claro, faltó uno profundizar. trabaja atentamente y va tomando nota, que fue lo que hice yo anoche a sabiendas de esta entrevista. Los hemos hecho a trabajar. Me hicieron Un trabajar el día domingo, un domingo. domingo. Efectivamente No, dale jugo, han dale jugo. bajado todos los argumentos. Hay mucha tela ahí para cortar. No da esta entrevista para hacerlo, pero digo, arranca Milei, digamos, haciendo una síntesis teórica muy rigurosa, muy técnicamente correcta en términos de su ideología, respecto de cuál es su programa, cuáles son sus ideas. Eso lo hace rápidamente en su presentación. Sí, claro. Allí dice él que él es un especialista en crear riqueza sin dinero, incluso. Tal cual. Y dada su especialidad, que es un economista dedicado a las finanzas. Efectivamente, los economistas financistas crean dinero independientemente de la cantidad de riqueza. Porque el mundo del capitalismo financiero ha autonomizado el flujo nominal con respecto al flujo real. Así nos va también después. Y eso es una autodefinición, una autorreferencia muy importante. Y hace 4 o 5 categorizaciones en su modelo económico respecto del diagnóstico del problema argentino, que es un problema monetario, de emisión monetaria a riesgo del Estado, que ha generado un conjunto de crisis sucesivas, que ha generado cambios de signo en la moneda, y todo eso él lo pretende resolver eliminando el Banco Central, que sería eliminar la emisión monetaria, y dolarizando eventualmente. Bien. Por lo tanto, allí hay toda una doctrina, una visión que es la escuela, que él le llama escuela austriaca, que tiene que ver con el monetarismo, que tiene que ver con la concepción de que el Estado es el culpable de todo, que en alguna medida también lo repite Bullrich y lo repite Schiaretti, con la diferencia de que no hay que eliminar el Banco Central, sino que solamente hay que independizarlo, claro, independizarlo del gobierno. Lo cual es lo mismo que decir que la política no tiene que administrarlo, sino tiene que estar sujeto a la lógica de las leyes del mercado, digamos. Y en cierta medida también lo reconoce Massa cuando habla del equilibrio fiscal. Con lo cual, ideológicamente, casi todos los que están allí están dando por sentado que la crisis económica es producto de la inflación y la inflación es producto de la emisión. Y la emisión es causa del Estado. Con lo cual, al final, ninguno de ellos está
haciendo una consideración de la heterogeneidad del sistema económico, de la lucha de intereses, de la concentración de la riqueza, de las relaciones de naciones poderosas con respecto a naciones más débiles. O sea, es absolutamente sesgado, pero ese es el discurso que circula, lo que Schiaretti llamaría un país normal. Gaby, ¿querías decir algo acerca de la educación? Sí, yo quería resaltar, porque estamos en un canal de la universidad pública y somos trabajadores y trabajadoras que recibimos como estudiantes a hijos y a hijas de trabajadores. Entonces yo quiero hablarle a esos padres, a esas madres, a esas familias que nos confían sus hijos, para que podamos desterrar esta mitología de lo que dice Bullrich, una universidad sin adoctrinamiento, una universidad que sea un lugar de relación con la matriz productiva de cada provincia. Dos cosas. Créannos que trabajamos, preparamos nuestras clases, no somos ni uno de dos, somos muchas y muchas. Recibimos a sus hijas y a sus hijos, sabemos que pagan sus impuestos, muchos de ustedes, otros no pueden, para que sus hijos tengan un título universitario que, como dijo Massa, el derecho a la educación es un derecho de todos, de todas, es público, es gratuito y es no solo una herramienta contra la pobreza, sino una forma de movilidad social ascendente, una forma importantísima. Entonces me parece a mí que hay que despojarse un poco del prejuicio de creer que en una universidad pública todas y todos adoctrinamos. Adoctrinar es un estigma que nos quieren poner y les recuerdo a todos que somos trabajadores y trabajadores, que damos clase, que recibimos a los hijos de los trabajadores, disculpan que lo repita, y entonces aquí cobra relevancia no solo si la universidad debe ser pública y gratuita o si debe existir un sistema de voucher, sino también que todo gobierno, el gobernador que vendrá a partir del 10 de diciembre en San Juan, que es con quien está vinculada siempre una universidad pública en su lugar y en su espacio geolocal, sepa que para nosotros también son importantes las ciencias humanas, las artes, y que si vamos a hablar solamente en términos de matriz productiva, estamos cercenando, no con vouchers, sino con campo de importancia, algunos saberes y otros no. Exacto. Y entonces esto es lo que yo quería resaltar. Muy Muchas bien. gracias y disculpen que me alargué un poco. Está perfecto. Nos queda un minutito. Le quería preguntar a Bernardo si te sí. parece que en un minuto y medio a veces los candidatos pueden transmitir propuestas económicas, educativas. Bueno, hay quienes dicen que para hablar poco hay que prepararse mucho. Y la verdad que ahí está el desafío, el poder de síntesis, sin duda es poco tiempo. Y por esto que también se comentaba antes de la necesidad de desarrollar programas que son mucho más amplios de lo que se puede decir en un espacio tan acotado. Creo que fue una herramienta interesante esta del derecho a réplica porque da instancias de intercambio que creo que en algunos casos hubo preguntas hasta un poco servidas para que la otra persona diga lo que quería decir. Y algunos temas, como por ejemplo cuando se mencionó los países en los que no hay Banco Central, Milei nunca volvió a ese tema, o bueno, Sí, tampoco sí. sus propuestas más extremas tampoco las abordó. Noté como que trató de moderar, de suavizar un poco el discurso en esta pesca que hablábamos antes de buscar a aquellos votantes que tienen que ir a parar a algún espacio político porque su candidato de la elección anterior no está o porque ya no tiene la misma convicción. Entonces creo que no estuvo tan duro con su discurso como en otras veces, al menos en el tono. Después en el contenido sí tuvo dichos bastante repudiables. Y en esto del tiempo también creo que hubo algunos que pudieron aprovecharlo mejor que otros y sobre todo se notó que en algunos casos había más y menos preparación para poder aprovechar ese tiempo. Y de los periodistas que participaron, te pregunto así cortito porque ya creo que estamos al límite. Barili, la periodista de la ¿Cuál les universidad. pareció? Sí, ¿Te pareció bien la actuación de los comunicadores? Trujillo. Yo creo que al principio, y me parece que un poco coincidíamos acá, al menos para quienes estábamos mirando el debate, no quedó claro esto de las 5. De las 5, pero... Claro. Exacto. Yo Quiero tuve la creer- misma sensación. Tal vez tuvo que ser un poco más explicado. Sí, y quiero creer que a quienes participaron del debate sí se les Sí, había les quedó dicho claro. y fue una decisión utilizarlo. Pero para quienes lo estábamos viendo, esa no parte se sabía quedó muy bien, un poco ¿verdad? extraña. A mí me gustaron más los dos primeros. ¿A usted Sí. le gustaron más los otros? Eh, ¿Los conductores?
No, me pareció que lo noté, por ejemplo, Nervioso Barili, que es un periodista Con mucho oficio. una trayectoria impresionante. Claro. Muy bien Luli Trujillo, por ejemplo, no se puso Sí, nerviosa sí, nunca. sí, no- sí. Yo no- estuvo muy bien. Y, Estuvo muy y cuando se armó la discusión. Claro, Sí. volvió al orden Volvió rápidamente. Y el tema de las réplicas me parece que puede ser que hayan utilizado en la primera media hora como una estrategia, porque la gente ve media hora, 40 minutos y puede... También Y podría después ser. más, claro. Ojo que también hicieron puede 40 puntos No, de para mí rating. no la tenían planificada. Para mí Se saltó le por fue de la economía. mano. Surgió de Saltó lo por que economía. decían Se le Los fue de la restaurantes mano. para un Saltó por próximo economía. programa. Bueno, habrá que estar atentos al debate que viene, ¿no? Que yo también creo que va a ser un poco Acá más. estaremos, pero ya almorzamos. Bueno, Ese día con ya almuerzo. estaremos. No, acá estaremos. Bueno, gracias por haber Bueno, ahí venido. está la secretaria de comunicación. Le podemos hacer el pedido de unos No, somos sanguchitos. siempre bien recibidos, no hace falta nada. Muchas gracias a la Bueno. Secretaría de Comunicación también. Gracias Muy a los amable, tres, muy de amable. verdad. Gracias, gracias a los Oscar dos. Rivero, Gabriel Sabemos- Simón, Bernardo Muy Sánchez. amplio, tiene muchísimas aristas. Da Bien. para un programa de más de Más 30 tiempo. minutos. Para hacerlo. Quedó ¿por con qué gusto no? a poco, entonces Sí. tenemos Sí, para... Esperemos el Está muy otro lindo. debate, hacemos un programa ¿Cómo Perfecto. no? ¿Cómo no? más, Bueno. Quedan invitados. más largo. Bueno, muchas gracias. Señora, Gracias. Nos vemos el próximo O lunes. sea, a mí se me pasó tan rápido que la verdad que ni calculé. Claro, yo no importa, yo estaba midiendo, no se haga problema. Nos vemos Fuera de el ti. lunes que viene. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao, gracias.